Queremos comprender la historia, nuestra historia, la que nos atraviesa como ciudadanos argentinos, porque entender lo que nos antecede es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria, porque la historia es la memoria de los pueblos. No es menos importante saber de dónde venimos y qué procesos edificaron la sociedad en la que vivimos. Nos parece esencial para operar sobre la realidad que nos toca. El 15 de diciembre de 1983, el presidente sancionó los decretos 157 y 158. Por el primero, ordenaba enjuiciar a los jefes de las organizaciones guerrilleras y por el segundo, ordenaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas procesar a las 3 juntas militares. Junto con este, el presidente envió al Congreso un proyecto de reforma al Código de Justicia Militar, por el cual se habilitaba a la justicia civil a juzgar a los militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. El juicio se enmarcaría en un contexto social y político único. En 1983, Alfonsín sería el presidente electo por un pueblo que arrastraba las consecuencias de la última dictadura militar argentina. Entre ellas, un gran desequilibrio económico, producto del modelo económico de Martínez de Oz y la Guerra de Malvinas. Este clima de derrota en la guerra, desesperación económica y una necesidad de justicia frente a las denuncias por desaparición de personas serían los principales problemas a enfrentar por el gobierno. Frente a esto, el presidente tomaría una estrategia focalizada en el fortalecimiento de las instituciones democráticas junto a la búsqueda de justicia. El pueblo necesitaba esperanza y unidad, a lo que Alfonsín respondería que con la democracia se comería y se educaría a las familias. Por primera vez en la historia argentina, 9 altos jefes militares ocupan el banquillo de los acusados. Ellos son Videla, Agosti, Macera, Viola, Grafigna, Lambruschini, Galtieri, Dosso y Anaya. Del 22 de abril de 1985 al 9 de diciembre del mismo año, fueron juzgados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional, por la comisión de los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violaciones y robos. Fueron los ejecutores de una dictadura que ha dejado un saldo de 30.000 desaparecidos, miles de asesinados y exiliados. El tribunal estaba integrado por 6 jueces: Torlasco, Lavedra, Arslanian, Arauz, Ledesma y D'Alessio. El fiscal de la causa fue Stracera y su adjunto Moreno Ocampo. Se trató de un juicio oral y público. Con mucha gente que tenía que pedir turnos y de alguna manera reservar su lugar con mucha anticipación. Iban políticos, senadores, diputados, iban algunos militares, iban gente de derechos humanos, personalidades, y había un lugar donde el público en general también podía ir a buscar su localidad y asistir a alguna de las audiencias. El juicio fue una pieza central de la justicia transicional argentina. Convirtió en pruebas jurídicas los testimonios de familiares y sobrevivientes y las informaciones sobre los centros clandestinos de detención recopilados por la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Logró, a su vez, poner en evidencia el carácter sistemático del plan ideado y ejecutado por las Fuerzas Armadas. Hasta agosto del 84. ¿En qué lugar era? Era la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿En qué condiciones se encuentra usted? ¿Estatado, engrillado? El estado en que uno se encontraba en esos momentos era con una capucha puesta en la cabeza, esposado y con grilletes en las piernas. Pregunta, porque en realidad yo creo que se hizo hincapié fundamentalmente en homicidios, desapariciones, que son tal vez los más graves como delitos. Y probablemente se hizo menos hincapié con otros tipos de delitos, donde los delitos sexuales pueden estar involucrados. Me arrancan la ropa y me sujetan a una mesa con cables. Me desataron las piernas y me levantaron un poco la goma nuevamente y pude ver que un hombre exponía sus genitales muy cerca de mí.
y me dijeron, te vamos a pasar un... Bueno, me meten en un auto atrás. Yo ya estaba embarazada de 4 meses, así que mi embarazo era notorio. Y me lleva a su pieza, donde soy sometida. A su pieza en el regimiento de infantería. A su vez, los centros clandestinos de detención fueron un lugar de tortura, sin tiempo, un lugar de humillación, sin tiempo, un lugar de denigración extrema, sin tiempo. No solo existió la tortura física, sino que miles de mujeres fueron también violadas. ¿Cómo pensar hoy los testimonios del juicio? ¿Qué se comprende que antes no podía oírse? ¿Qué sucede con la invisibilización de las mujeres que sufrieron violencia sexual en una época en donde nadie tenía una mirada de género? Los testimonios del sector castrense girarían en torno a dos discursos que se enfrentarían por desligarse de la responsabilidad de los crímenes. Por un lado, los subalternos defenderían su inocencia, sosteniendo que si bien habían cometido actos de violencia, era debido a su obediencia a superiores quienes serían los verdaderos responsables. Por otro lado, los jefes de la Junta se defendían esgrimiendo que, si bien los rangos inferiores les debían obediencia, sus acciones no se correspondían con las órdenes emitidas, sino que estos actuarían en exceso. Sin embargo, el discurso que unía a todos los rangos sería el de la guerra antisubversiva. Este sostenía que todo de aquello que se les imputaba eran actos cometidos en un escenario de excepción, una guerra contra organizaciones subversivas que buscaban instalar el comunismo por medio de la violencia, y por ello es que era necesario dar una respuesta como la que se dio. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo, yo estoy aquí, procesado, porque ganamos esa guerra justa. En realidad miedo yo nunca sentí. Sí me daba cuenta de que estaba en una situación que era importantísima. Se me había tocado medio de casualidad estar en un lugar medio privilegiado. De modo que a mí me encantó estar ahí, pero se sentía la tensión en la sala, o sea, tener que decirle a Videla que se siente y escuchar el motor de los camiones del ejército que daban vuelta alrededor del palacio y ver el vitró que después lo taparon, pero era un vidrio, o sea, podía tener una bomba, romper el vidrio y matar a todo el mundo ahí adentro. El juicio fue filmado por la televisión, por el canal estatal. De ahí la cámara solo permitió que pasaran imágenes todos los días, se hicieran algún relato, pero no que transmitieran los testimonios, porque eran tan duros algunos testimonios que tenían miedo que esto generara bronca o generara algún tipo de reacción. La Corte hizo grabar 2 máster del juicio. Uno estaba en el tribunal y el otro estaba en una bóveda en una cuenta en Suiza, en un banco de Suiza, porque tenían miedo de que en algún momento podía haber una revolución, podía pasar cualquier cosa, destruirse todo, matar a todo el mundo y se acababa la historia. La tarea central de la Cámara consistiría en la elaboración de una verdad jurídica. Para ello debería dirimir las responsabilidades de cada uno de los acusados y dictar una sentencia. Este proceso era uno particular, dado que es un juicio que rompe con la estructura tradicional. Como bien dice Ricardo Rojas, fue un juicio al revés. En lugar de comenzar con un suceso criminal, sus pruebas y luego buscar responsables, se presupuso que sucedieron ciertos crímenes por parte de las juntas militares, para lo cual se debían buscar las pruebas que los conecten. Frente a los discursos de defensa por parte del sector castrense, la Cámara encontraría una inconsistencia que sería fundamental para la sentencia. Estos hallarían una contradicción esencial entre el discurso de la guerra antisubversiva y el discurso del incumplimiento de la obediencia debida por parte de los rangos inferiores. ¿Cómo podía ser que, según estos, el contexto de emergencia demandaba acciones desmedidas, pero que nunca hubieran ordenado su ejecución? El 9 de diciembre de 1985 se dictó la sentencia que condenó
A Videla y a Macera a cadena perpetua, a Viola a 17 años de prisión, a Lambruschini a 8 años y a Agosti por 4 años. Los restantes 4 acusados quedaron absueltos de culpa y cargo por no haberse podido probar los delitos que se les imputaban. 35 años ya han pasado desde el juicio a los mandos militares que llevaron adelante la dictadura más sangrienta que gobernó a la Argentina y que provocó miles de desaparecidos, menores apropiados y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. No ha habido antecedentes en el mundo en donde un gobierno democrático enjuiciara con tanta celeridad y en su mismo suelo a sus dictadores, que hasta hacía poco tiempo detentaban un poder ilimitado. La historia argentina parece redimirse de sus pecados pasados, terminando con la impunidad de medio siglo de golpes de Estado y castigando a sus culpables. El juicio a las juntas fue la piedra basal de todo lo que vendrá después en materia de justicia retroactiva. Se entendió así al juicio como un acontecimiento doblemente histórico, que tenía por objeto hacer historia y a la vez mostrar cómo ésta realmente fue. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Por todo ello, señor presidente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Desde este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.